Iglesia Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. El creyente puede acercarse al pecado constantemente sin caer en él. Otra de las artimañas del diablo es que le insistirá al creyente que él puede relacionarse con gente que lleva vidas pecaminosas, o que él puede estar en lugares donde se cometen actos pecaminosos sin que le suceda nada. Tú puedes estar con ese tipo de personas. Tú puedes relacionarte con ese tipo de personas con un habla profana, con una vida promiscua. Tú puedes frecuentar esos lugares en donde están ese tipo de personas sin que te suceda nada. Eso es lo que el enemigo les susurra a los hijos de Dios. Él les dirá al oído algo como que puede estar conviviendo con los borrachos sin emborracharse, que puede tener compañía con gente inmoral sin participar de sus inmoralidades, que puede acercarse a la puerta de una meretriz siempre, aun cuando no se suba a la cama con ella, que puede mirar o contemplar la belleza de Jezabel, pero no cometer pecado con ella, que puede poner sus manos en el lingote de oro de Acán, siempre y cuando no lo robe. En otras palabras, que uno puede acercarse al pecado sin ser afectado por ello. Pero la realidad, mis amados hermanos, es otra. Porque sucede que al acercarse o al acercarme yo al pecado, con frecuencia lo conducirá de inmediato a pecar. Y la prueba está en la vida del rey David, que no solo contempló a aquella mujer, sino que duró tiempo contemplándola hasta que nosotros conocemos cuál es el final. La Biblia nos advierte a los creyentes respecto a los lugares y las personas, ¿sí?, que nos animan a pecar. Dice 1 Tesalonicenses 5:22, nos manda a apartarnos de toda clase de mal. Proverbios capítulo 4, versículo 14 y 15 nos dice: no entres por la vereda de los impíos. Número 2, no vayas por el camino de los malos. Número 3, déjala. Número 4, no pases por ella. Número 5, apártate de ella. Número 6, pasa. ¿Se da cuenta? 6 advertencias nos hace el proverbista. No entres, no vayas, déjala, no pases, apártate, pasa de largo. Son advertencias que Dios nos hace en su palabra. Hay que evitar todo aquello que no es bueno. Hay que evitar todo aquello que no es saludable. Todo aquello que no es santo. No hagas nada que parezca malo o que tenga apariencia de pecado. Es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Si uno, hermano, no quiere ser quemado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues apartarnos del fuego. Por eso dice Salomón: tomará el fuego, el hombre el fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Pues no, si traes fuego en tus vestidos vas a prender, vas a arder. Eso es lógico. Si uno no quiere pecar, deberá entonces alejarse de cualquier cosa que le conducirá a pecar. Así como el fuego, si no te quieres quemar, pues aléjalo de ti, aléjalo, porque tarde o temprano te
Si no quieres pecar, pues aléjate del pecado, porque tarde o temprano vas a sucumbir. Si no lo haces, hermano, no podrás tener victoria sobre el pecado. La Biblia nos habla de una manera clara de que aquellos que fueron victoriosos sobre el pecado, resistieron la tentación, huyeron, Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Se alejaron de todo lo que podría conducirlos a pecar, aunque solo fuera la propia apariencia, como quiera, ellos se alejaron. El diablo, hermanos, el diablo considera como media victoria el hecho de que uno no se aparte de aquello que le puede conducir a pecar. Si tú no te apartas de aquello que te puede conducir a pecar, para el diablo es media victoria sobre ti. El caso de José es una ilustración de uno que se alejó inmediatamente de la tentación. Aunque la esposa de Potifar le provocaba a cometer el adulterio, José no la escuchó ni aceptó estar en la presencia de ella. Él huyó. Si usted y yo queremos gozar de las bendiciones de Dios, usted y yo tenemos que alejarnos entonces de todo aquello que nos quiera conducir a pecar. El hecho de evitar la apariencia del pecado es una evidencia, hermano, de la gracia de Dios, que nos eleva por encima de todo este mal que hay en este mundo. Eleva a los hombres de Dios por encima de estas cosas. Daniel permaneció fiel en un país donde se adoraban dioses falsos. Timoteo vivió una vida controlada por el Espíritu de Dios en medio de un pueblo pagano en la ciudad de Éfeso. Los creyentes no deben de escuchar al diablo cuando éste les dice que pueden acercarse al pecado sin pecar. No debemos de escucharlo. Debemos oír. Las enseñanzas de la Biblia son claras con respecto a esto. Apártese de cualquier cosa que lo quiera conducir a pecar. Así que esa artimaña del diablo que hemos descifrado es aquella que le dirá que usted puede estar con personas borrachas y no pasa nada, que usted puede frecuentar lugares dudosos que son del mundo sin que pase nada. No, hermano, acuérdese, como dice un dicho, que con lobo se junta, tarde o temprano a aullar se va a enseñar. Otra artimaña usada por el diablo para conducir a los creyentes al pecado es decirles que las personas que no se arrepienten gozan de una vida placentera y sin problemas. Míralos, mira cómo viven, mira cómo disfruta el pecado y no se arrepiente. Salmo 73, ¿lo ha leído? Cuando Asaf, en vano he guardado mi vida, dijo Asaf. Míralos cómo están ahí. Y tú eres creyente, mírate cómo estás, enfermo, con problemas financieros. Y mira a ellos gozando de la vida y no se arrepienten de lo que hacen. Eso te va a decir. Va a venir al oído susurrarte. Te dirá, mira a esas gentes, cómo siguen pecando y están felices, llenas de cosas buenas, mientras que tú estás careciendo, te dirá. Míralos, no tienen preocupaciones, disfrutan, únete a ellos, yo sé lo que te digo, únete a ellos y te vas a divertir. A veces, hermano, Dios en su bondad, en su misericordia, como dice su palabra, que hace llover
sobre justos e injustos, como el sol que sale para buenos y para malos. A veces Dios en su bondad bendice en esta vida a hombres impíos que van directo a una condenación eterna. Gozan de buena salud, tienen posesiones materiales y se jactan de la vida, triunfan en los negocios, se burlan del que agrada a Dios. Pero aprenda algo, hermano. La manera en que Dios trata a una persona en esta vida no siempre indica lo que Dios piensa acerca de esa persona. Se lo vuelvo a repetir. La manera en que Dios trata con una persona en esta vida no siempre indica lo que Dios piensa acerca de esa persona. Cuando una persona prospera, no significa que la bendición de Dios está sobre él. Y cuando una persona está en problemas, en sufrimiento, tampoco significa que Dios se alejó de él. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Dios a veces, hermano, envía cosas difíciles a las personas que son objeto de su amor. A veces envía duras pruebas a las personas que Él ama. Que Él ama. Si no, mire cómo dice Hebreos 11. Dice de los hombres de la fe, de los cuales el mundo no era digno. No era digno. ¿Cuál es el antídoto, hermano, para esta táctica? ¿Cómo nosotros podemos descifrar o cómo podemos contrarrestar? El antídoto contra esta táctica es, hermano, número uno, acordarnos de que Dios está en contra de los que usan sus bendiciones como un pretexto para pecar. Dios está en contra de eso. Ese es el antídoto, hermano. En primer lugar, acordarnos de que Dios está en contra de los que usan sus bendiciones como un pretexto para pecar. Si Dios a la persona le da salud, le da vigor y Él la usa para una vida de infidelidad, una vida promiscua, una vida de alcoholismo, Dios está en contra de eso y tarde o temprano le llamará a cuentas. El enojo de Dios, hermano, es muy fuerte contra los que abusan de su bondad y misericordia de esa manera. Es muy fuerte, hermano, la ira de Dios con ese tipo de personas. Los creyentes nunca deben pensar que la ternura de Dios les da libertad a pecar. Nunca. Dijo Pablo, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado hasta que la gracia abunde de ninguna manera. En otras palabras, que ni se te ocurra. Por el contrario, su benignidad debería conducirles al arrepentimiento. La misericordia de Dios y su benignidad debería conducir al hombre a ir a Cristo en arrepentimiento y fe de inmediato. Porque si Él vive, si Él respira y si Dios no ha volteado el dedo, hermano, es por su pura gracia y misericordia. Por su pura gracia. Así que el antídoto, en primer lugar, contra esta táctica es acordarnos de que Dios está en contra de todos los que usan sus bendiciones como pretexto para pecar. En segundo lugar, el antídoto contra esta táctica es saber que no hay miseria más grande en esta vida que la ausencia de la corrección y la disciplina de Dios. Hermano, en este mundo no existe miseria tan grande como esta. No existe la ausencia de la corrección y la disciplina de Dios sobre el individuo. El que Dios lo deje hacer lo que se le dé la gana sin que Dios lo estorbe. No hay miseria más grande que esa. Aquellos cuyas vidas adolecen de estas marcas deben de preocuparse.
Deben de preocuparse si Dios no ha intervenido en sus vidas y los ha dejado en sus caminos pecaminosos. Deben de preocuparse si Dios nunca les ha enviado problemas, si sus vidas siempre han sido fáciles. Entonces están en el peor estado posible. En el peor estado posible. Cuando Dios no se preocupa, hermano, por corregir y probar a una persona, esa persona está completamente perdida. Cuando Dios no se preocupa, los incrédulos pueden sentirse felices porque Dios no les corrige, pero su sentimiento de seguridad es falso. Muy lejos de indicar que todo está bien con ellos, indica lo contrario, que todo está mal, que todo va a la deriva, que van a una eternidad de perdición. La prosperidad ha sido una piedra en la cual muchos han tropezado, millones han tropezado, cristianos han tropezado, hermano. Cristianos han tropezado con la prosperidad. Tropezaron, cayeron, se fracturaron la cerviz de su alma para siempre. Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es tremendo, hermano. Así que no existe más miseria tan grande, hermano, como el que Dios pase de largo a una persona. En tercer lugar, el antídoto contra esta táctica es saber que es cierto que los pecadores gozan de buenas cosas en esta vida, pero sus bendiciones no se comparan con las que en realidad no tienen. ¿Sí? Hay impíos que gozan de esta vida, gozan de muchos bienes, pero esas bendiciones que ellos tienen no se comparan con las bendiciones que en realidad no tienen y que son mucho mejores. Las hemos estado viendo el domingo. Los pecadores pueden gozar de dinero, de cuentas bancarias hinchadas, pueden gozar de poder, pueden gozar de amigos, de salud, de felicidad, pueden gozar de todo eso, pero no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no conocen al Espíritu Santo, no tienen la paz de Dios, no tienen el perdón de sus pecados, no son hijos de Dios, no son libres del poder dominante del pecado, no son objetos de la gracia de Dios, ni tampoco tienen la esperanza de una eternidad con Cristo. Entonces, ¿de qué sirve? La pregunta es, ¿de qué sirven todas las bendiciones temporales de esta vida si uno no tiene el amor de Dios, no tiene el perdón de los pecados, no tiene la presencia de Cristo, no tiene la esperanza de gloria? ¿De qué sirven todas las posiciones de esta vida? De nada. De nada, hermano. Y eso es terrible. Eso es terrible. En cuarto lugar, el antídoto contra esta táctica es saber que las cosas buenas de esta vida no son siempre lo que aparentan ser. Se lo vuelvo a decir. Las cosas buenas de esta vida no son siempre lo que aparentan ser. Abraham le dijo a Lot, escoge. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y viceversa. Y dice que Lot vio los campos del Jordán verdes, hermosos. ¿Y qué hizo? Escogió allá. Por su parte, Abraham escogió el otro lado. No necesito narrarle cuál fue el final de Lot. No todo lo que vi es oro, mi amado hermano. No todo lo que vi es oro. Las cosas buenas siempre están mezcladas con cosas malas. El poder y el dinero traen temores, preocupaciones y no tan solo felicidad, hermano. Traen preocupaciones y temores.
El Salmo 92, versículo 7, dice que los impíos brotan como la hierba. Dice que florecen los que hacen la iniquidad. Brotan como la hierba, florecen como la iniquidad, pero, hay un pero, serán destruidos eternamente, dice la Biblia. Frecuentemente Dios, hermano, castigará con juicios espirituales a las mismas personas que sufren menos castigo en esta vida. Es lo que va a pasar. Es lo que va a hacer Dios, hermano. Castigar con juicios espirituales a las mismas personas que sufren menos castigo en esta vida. ¿Por qué juicios espirituales, hermano? ¿Qué quiero decir? Que no están dispuestos a arrepentirse, que no se preocupan por sus almas, que sus conciencias están cauterizadas, sus corazones endurecidos, están ciegos en cuanto a la verdad de Dios, están ciegos en cuanto acerca de quién es Dios. Juicios semejantes a estos son peores que todos los sufrimientos y tristezas en esta vida terrenal. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. En quinto y último lugar, hermano, el antídoto contra esta táctica es saber que algún día los hombres darán cuenta de todas las bendiciones que recibieron durante su vida terrenal. Algún día vamos a estar nosotros dando cuenta. Dice Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Qué dirán estas personas, hermano? Por tantas bendiciones que Dios les había otorgado. ¿Qué irán a decir cuando estén en su presencia? Cuando estén en el trono para ser juzgados y los libros sean abiertos y Dios les muestre todos los beneficios, todas las misericordias, todas las gracias, toda la abundancia que Él les dio, y aún así endurecieron sus corazones? ¿Qué van a decir? Dios es paciente ahora, es paciente, pero su paciencia y su bondad deberían guiarnos entonces al arrepentimiento. De otro modo, su bondad se convertirá en un motivo de mayor juicio, Así que, mis amados hermanos, ¿qué aprendemos? Que el diablo, las artimañas del diablo es que le insistirá al creyente, le va a insistir que puede relacionarse con gente que lleva vidas pecaminosas, o que puede estar en lugares donde se cometen actos de pecado sin que le suceda nada. Tú puedes estar con ese tipo de personas. Tú puedes ir a esos lugares donde se cometen ese tipo de pecados. No te pasará nada. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Claro que no. Si tú agarras lumbre, te vas a quemar, vas a arder. Aprendamos que esa es una artimaña de Satanás, no le crean. Satanás tratará de conducir a los creyentes al pecado, a decirles que los que no se han arrepentido gozan de una vida placentera sin problema. Míralos, tú aquí sufriendo y míralos allá gozándose con el radio a todo volumen. Tú tienes frijoles y ellos tienen fajita. Ellos tienen salud, tú estás enfermo. Ves con ellos, hombre, disfruta. No pasa nada. Ellos no se han arrepentido y mira cómo están, bien gordos. Y tú mira cómo estás, tienes que pasar 2 veces delante de la persona para que te vean de lo flaco. No, hermano, no hagamos caso de las insinuaciones de Satanás. Hay una línea muy delgada. Y tarde o temprano estas personas que aparentemente están gozosas, aparentemente disfrutan de bendiciones, aparentemente disfrutan de buena salud,
serán llamadas a juicios por Dios. ¿Se acuerdan del rico y el Lázaro? ¿Cómo estaba? Fiestas, banquetes, y el otro pobre ahí postrado, enfermo, los perros le lamían las llagas. Al final del día murieron los dos. ¿Y dónde estaba Lázaro? Siendo consolado por Dios. Y aquel hombre en castigo eterno. Qué tremendo. Así que Dios nos ayude a poder discernir. El creyente puede acercarse al pecado sin caer en él. No, hermano. Si seguimos frecuentando el pecado o con las personas que lo cometen y somos partícipes de ver, aunque no lo hagamos tarde o temprano, vamos a sucumbir. Si a usted no le gusta el chisme y lo odia, pero frecuenta a personas que son chismosas, tarde o temprano nos vamos a hacer como ellos. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Así que no le haga caso al diablo. No le haga caso. Cuando le susurre esto, aprenda. Aprenda lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie en esta.